El próximo sábado, día 12, en Linares, provincia de Jaén, será beatificado Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo. Seglar, periodista, enfermo, testigo de la fe. Para acercarnos a su figura tenemos entre nosotros a don Rafael Higueras Álamo, amigo personal de Lolo, postulador de la causa y autor de su biografía La alegría vivida. Don Rafael, ¿quién fue Lolo? Yo empezaría por recordar el último viaje que hemos hecho el señor obispo y yo a Roma, y visitamos 3 dicasterios romanos, el Pontificio Consejo de Laicos, el Pontificio Consejo de Medios de Comunicación y el Pontificio Consejo de Sanidad. Lolo fue un periodista, un enfermo y un seglar joven de Acción Católica. En esa triple dimensión hay que enmarcar todo su trabajo, aunque con un fondo realmente cristiano, que es lo que lo lleva a los altares. Su hermana ha sido el gran testigo para todas las cosas que de su infancia, de su juventud podíamos ir recogiendo. Creo que la alegría que en estos días siento yo porque se acerca la fecha tiene que multiplicarse o manifestarse sobre todo en que Lucy, la hermana que lo cuidó 28 años, y Espesta, la otra hermana mayor que se casó y se fue a Madrid y allí sigue viviendo, puedan celebrar este día con lo que significa de ver a su hermano en los altares. Por otra parte, Lolo fue un hombre eucarístico, mariano y ferviente amante de la Iglesia. Son las 6 características que yo pongo. Y como el remate de todo esto es su contagiosa alegría. Todos los testigos del proceso han insistido en este aspecto, pero además es que se ve en todas las fotografías, pocas, porque en aquellas fechas todavía no había grandes adelantos de máquinas de retratar, todas las fotografías que conservamos de él está con ese aspecto alegre. ¿Nos podría resumir los grandes hitos de la vida de Lolo? Sí, la infancia y juventud diría yo que es un joven como otro cualquiera. Juega al fútbol, es extremo derecha, hace teatricos, va a la ronda con sus amigos por la noche con las guitarras, con las letrillas de canto, pero hay un momento crucial en la vida de Lolo que son los 16 años. El mismo día que él cumple 16 años matan a su amigo, a su hermano Agustín en Madrid. Eran los comienzos de la guerra de 1936. En aquellos mismos meses Lolo se convierte en un Tarsicio clandestino, reparte la comunión en casas, en enfermos, en personas fieles. Un sacerdote que estaba libre en Linares, custodiado en su propia casa, pero al fin y al cabo podía celebrar la misa, le llevaba a través de su hermana Lucy un copón con formas, y él en unas cajitas de pastillas Juanolas repartía la comunión. Ese es un hito. El otro hito es a los 22 años, en que después de una etapa corta pero de intensísima laboriosidad en la Acción Católica, entra en 28 años de enfermedad absolutamente inmóvil y los últimos 9 años ciego también. Y sin embargo esos 9 años finales son los de más producción literaria y los de más madurez, consejo, ayuda. Él quiso ser periodista y de hecho fue un gran periodista. ¿Cuáles son sus obras más importantes y qué destacaría de ellas? Como periodista, una frase suya preciosa, en que dice: la vocación en mí estaba desde la infancia. Empecé escribiendo en los papeles del comercio. Eso lo dice como una introducción a lo que después explica, de que nunca le faltó ese afán de escribir. Un periodista que no solo era de escribir, sino también de radio, otra cosa no había en aquel tiempo, y llegaba a decir: jóvenes, si cada uno de nosotros tuviéramos un micrófono, ¿no sería el mejor modo de predicar el Evangelio y un adelantado de Cristo? O sea, que él ya intuía tantos años antes lo que después el concilio y después la realidad nos ha presentado, de que los medios de comunicación social son areópagos, como hizo San Pablo en Atenas, nuevos areópagos para predicar el Evangelio. Como periodista hizo más de 300 artículos de prensa y como escritor hizo 9 libros. El escribir esto, absolutamente inmóvil,
casi siempre dictando al magnetófono a los amigos, realmente es una obra de héroes. Como periodista, sus artículos son nacionales, locales, de todo. Quisiera resaltar sobre todo un aspecto. En Lolo, desde que se formó como joven de Acción Católica, el gusanillo del periodismo estaba, pero con un matiz: la justicia social de la Iglesia. Y esto hace que escriba muchos artículos sobre urbanismo, sobre minería, sobre salario de los silicosos, sobre escuelas. O sea, tiene una dimensión social en su vida que no le importa ni la fecha ni las condiciones sociales, sino que lo único que le importa es transmitir la verdad en aquel momento en que él puede escribir. A pesar de estar tan limitado físicamente y trabajar en un rincón de España, tiene una dimensión universal. ¿Cuál fue ella? Hay unos primeros años en la vida de Lolo en que conecta mucho con los enfermos misioneros. Incluso había una revista que se llamaba así, Enfermos Misioneros, y tiene una serie de artículos publicados en ella. Cuando peregrina a Lourdes, y esta otra dimensión preciosa de Lolo, su devoción mariana, aquella anécdota en que se le pone un espejo en las rodillas porque no podía ver la imagen de la Virgen, y al recogerle el espejo estaba lleno de lágrimas. Cuando peregrina a Lourdes, esa vocación misionera de encauzar el dolor de los enfermos en favor de las misiones le da un cierto giro que yo creo que no pierde en absoluto su carácter misionero. Funda la obra Sinaí, que es un monasterio de clausura y 12 enfermos que piden por un medio de prensa, una forma de difundir, de hacer misión, de difundirle el Evangelio a través de los medios de prensa. Esta es la obra que él funda. Cuando él muere hay 300 enfermos con los que él tiene correo, llamada de teléfono, aliento, consejo. Ahora nos pidieron a lo largo del proceso que resucitáramos la obra, nos lo pidieron en Roma. Ahora tenemos ya otros 20 grupos Sinaí que están pidiendo por distintos medios de prensa. El decálogo del periodista y la oración por los periodistas realmente son dos maravillas de Lolo, que me parece que manifiestan toda su vocación de periodista. El decálogo del periodista, me encontré el otro día chateando en internet un obispo mexicano que le explicaba el decálogo del periodista a sus periodistas de su diócesis. Para mí fue aquello una gran alegría. Si tuviésemos que resumir una palabra el mensaje de Lolo para el hombre y la mujer de hoy, ¿cuál sería? Lolo fue un seglar joven comprometido con su tiempo. Muchas gracias, don Rafael, por hablarnos y comunicarnos toda la riqueza de Lolo. Una vida que para nosotros es tan cercana, tan nuestra, tan estimulante. Muchas gracias a vosotros. Desde una vida rota. Aparentemente, Manuel Lozano Garrido era una vida rota, sin perspectivas, que solamente podría dedicarse a él y a su sufrimiento. Y sin embargo, él, con la manera de vivir todo esto, nos demuestra cuánta agua puede contener para el sediento una simple vasija rota. Buenos días.